El millonario volvió a su casa de campo y descubrió lo que la niñera hacía con sus hijos. El día que el millonario cayó de rodillas. El día que Lisandro sintió que las piernas le fallaban y se desplomó sobre el pasto recién cortado de su propia mansión, no fue por un infarto ni porque sus acciones en la bolsa hubieran caído. No, mis queridas amigas, ese hombre que vestía trajes italianos de $3,000 y que firmaba cheques que podrían alimentar a un pueblo entero por un año, cayó de rodillas porque por primera vez en su vida sus ojos vieron la verdad. Y la verdad duele más que cualquier golpe. Esa mañana, Lisandro había salido de su oficina en el piso 40 del edificio más alto de la ciudad con una furia que le quemaba la garganta. Iba decidido. Iba ciego. En su cabeza retumbaban las palabras venenosas de Sabrina, esa mujer que se paseaba por su casa como si fuera la dueña del mundo, esa mujer con piel de porcelana y corazón de piedra pómez. «Es una salvaje, Lisandro», le había gritado Sabrina por el teléfono, fingiendo un llanto que le salía demasiado perfecto. Esa muchacha, esa tal Rosita, la vi sacudir a Leo. Lo vi con mis propios ojos, y me faltó el respeto. Me dijo que yo no era quien para darle órdenes. O la echas tú hoy mismo, o llamo a la policía. No voy a permitir que una muerta de hambre maltrate a tus hijos mientras tú juegas al empresario. Lisandro había golpeado el escritorio. ¿Cómo se atrevía? Él le pagaba a esa niñera una fortuna, o eso creía él, para que cuidara lo único que le quedaba de su difunta esposa. Los gemelos, Leo y Teo. Sus hijos. Esos niños que él, en su cobardía y su dolor, apenas se atrevía a mirar porque tenían los ojos de su madre muerta. Condujo su auto deportivo hasta la casa de campo, esa mansión enorme, rodeada de muros altos, que más parecía una fortaleza que un hogar. Iba repasando el discurso. La iba a humillar, la iba a echar a la calle sin un centavo, iba a defender a Sabrina, su futura esposa, la mujer que supuestamente había venido a poner orden en ese caos. Llegó a la casa. El silencio era extraño. No se oían los gritos habituales. No se oía el llanto desgarrador de los gemelos que siempre le partía la cabeza cuando llegaba del trabajo. Bajó del auto, azotó la puerta y caminó hacia la entrada principal. Pero algo lo detuvo. Un sonido. No era un llanto, era una carcajada. Pero no una risa cualquiera. Era ese sonido gorgoteante, puro y cristalino que hacen los bebés cuando sienten una felicidad tan grande que no les cabe en el cuerpo. Lisandro se detuvo en seco. Frunció el ceño. Sus hijos riendo, Leo y Teo. Hacía meses que no los escuchaba reír. Sabrina siempre le decía que eran niños difíciles, llorones, imposibles, que tenían algún problema psicológico. Guiado por esa música celestial, Lisandro no entró a la casa. Rodeó el camino de piedra que llevaba al jardín trasero. Aflojó el nudo de su corbata de seda, sintiendo que el aire le faltaba. Caminó despacio, como quien teme despertar de un sueño, y se asomó por detrás de los setos perfectamente podados que separaban la piscina del jardín principal. Y entonces lo vio. Vio la imagen que se le quedaría grabada a fuego en el alma hasta el día de su muerte. El sol de la tarde caía como una bendición sobre el jardín. El pasto brillaba con un verde intenso, salpicado de flores que él pagaba, pero que nunca se había detenido a mirar. Y ahí, en el centro de ese paraíso, estaba ella, Rosita. La muchacha que él iba a despedir, la salvaje, la maltratadora. Estaba tumbada boca abajo sobre la hierba, sin importarle ensuciar su uniforme azul impecable. Llevaba esos guantes amarillos de goma, como si hubiera estado limpiando y hubiera dejado todo tirado solo para jugar. Y encima de ella, como dos cachorros adorando a su madre, estaban Leo y Teo. Lisandro sintió un nudo en la garganta tan grande que tuvo que apoyarse en la pared.
Uno de los gemelos con sus bracitos regordetes la abrazaba por el cuello, hundiendo la carita en su hombro con una confianza absoluta. El otro, sentado a caballito sobre su espalda, reía a carcajadas con la boca abierta, los ojos brillantes, agitando una manita al aire. Llevaban ropita de mezclilla y zapatitos rojos, limpios, cuidados, preciosos. Pero lo que rompió a Lisandro no fueron los niños, fue la cara de Rosita. Ella miraba hacia adelante con los ojos chispeantes y una sonrisa tan genuina, tan llena de amor, que iluminaba más que el mismo sol. No había maldad ahí, no había cansancio fingido, no había la frialdad de una empleada que cumple un horario. Había amor, puro, duro y simple amor. Esa muchacha, esa criada, como la llamaba Sabrina con desprecio, estaba dándoles a sus hijos lo que él, con sus millones de dólares y sus 3 empresas internacionales, no había podido darles en un año: felicidad. El maletín de cuero de Lisandro se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. ¡Paf! El ruido hizo que Rosita girara la cabeza, asustada, protegiendo instintivamente a los niños con su cuerpo. Pero al ver que era él, no se encogió de miedo como alguien culpable. Sonrió, una sonrisa tímida pero tranquila, y susurró algo a los bebés que hizo que ellos miraran a su papá y, por primera vez en meses, no lloraran al verlo. Lisandro sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había estado a punto de echar a esta mujer para complacer a una víbora? Recordó las pruebas de Sabrina, los supuestos robos, los supuestos golpes, y miró la escena frente a él. Los niños no mentían. Los niños y los perros, dicen las abuelas, nunca se equivocan con la gente. Y esos niños amaban a Rosita. Las rodillas de Lisandro tocaron la tierra. No le importó el traje caro. Se llevó las manos a la cara y, ahí mismo, frente a la niñera y sus hijos, el gran empresario, el hombre de hierro, se echó a llorar. Lloró por el tiempo perdido, lloró por la madre que ya no estaba, y lloró de rabia, una rabia negra y profunda, al darse cuenta de que había metido al enemigo en su propia casa. Porque mientras él veía este cuadro de amor en el jardín, sabía que dentro de la mansión, detrás de las cortinas de terciopelo, Sabrina estaba esperando, limándose las uñas, contando los minutos para ver a Rosita en la calle y quedarse ella sola con la herencia de esos niños a los que odiaba. «Perdón», susurró Lisandro, con la voz rota, mientras uno de los gemelos, curioso, gateaba hacia él. «Perdónenme, hijos míos, he sido un estúpido. Pero para que ustedes entiendan cómo un hombre inteligente llegó a este punto de ceguera, para que entiendan por qué Sabrina tenía tanto poder y por qué Rosita era la única salvación, tengo que contarles cómo empezó todo. Porque antes de este jardín soleado, hubo mucha oscuridad. Mucha oscuridad en esa casa grande y fría. El mundo antes de explotar. Tienen que saber una cosa. El dinero no abriga cuando tienes frío en el alma. La mansión de Lisandro era la prueba viviente de eso. Imagínense una casa que parece sacada de una revista. Pisos de mármol italiano que brillan tanto que te puedes peinar en ellos. Techos altísimos con candelabros de cristal que cuestan lo que uno gana en 10 años de trabajo. Y muebles de diseño donde da miedo sentarse. Era hermosa, sí, pero estaba muerta. Hacía 1 año y medio esa casa había tenido vida. Isabel, la esposa de Lisandro, la había llenado de flores y música. Pero el parto de los gemelos se complicó. Una de esas tragedias que no respetan cuenta bancaria ni apellido. Isabel dio su vida para que Leo y Teo respiraran, y cuando ella cerró los ojos, Lisandro también cerró el corazón. Se convirtió en un fantasma que habitaba su propia casa. Se volcó en el trabajo. «Tengo que asegurar el futuro de los niños», se decía a sí mismo para justificar que pasaba 18 horas en la oficina. Mentira.
Lo que pasaba es que no soportaba llegar a casa y no ver a Isabel. Y peor aún, no soportaba escuchar el llanto de los bebés, porque le recordaban que ella ya no estaba. Los gemelos, Leo y Teo, crecieron, si se le puede llamar crecer a sobrevivir, en manos de enfermeras y niñeras contratadas por agencias de lujo. Mujeres con uniformes almidonados que cumplían horarios, cambiaban pañales cronometrados y daban biberones sin mirar a los ojos a las criaturas. «Señor Lisandro, los niños tienen cólicos», decían. «Cómprenles la mejor medicina». «La más cara», respondía él sin levantar la vista de sus contratos. «Señor, los niños no duermen». «Compren esas cunas que se mecen solas. Importen las de Alemania». Lisandro creía que ser padre era firmar cheques. Creía que con pagar los mejores pediatras y la ropa de marca estaba cumpliendo. Pero los bebés lloraban día y noche. Un llanto seco, constante, irritante. Era el llanto de la soledad. Esas criaturas tenían sábanas de seda, pero les faltaba piel, les faltaba olor a mamá. Y en medio de ese desastre emocional, apareció ella, Sabrina. Ah, Sabrina, si ustedes la vieran, pensarían que es una princesa, rubia, alta, siempre vestida de punta en blanco, con un perfume que mareaba de lo dulce. Era la hija de un socio de Lisandro. Empezó ayudando con la organización de la casa tras la muerte de Isabel. «Pobre Lisandro», decía ella con esa vocecita suave que ensayaba frente al espejo. «Tú tan solo, tan ocupado, deja que yo me encargue de los temas domésticos. Un hombre de tu nivel no debe preocuparse por si hay leche o pañales». Y Lisandro, aturdido por el duelo y el cansancio, la dejó entrar. Le dio las llaves del reino. Sabrina no quería a Lisandro. Quería lo que Lisandro representaba: estatus, poder y sobre todo la fortuna de la familia. Pero había un problema: los gemelos. Para Sabrina, Leo y Teo no eran niños, eran estorbos ruidosos, eran equipaje. «Ay, mi amor», le decía a Lisandro mientras le servía una copa de vino caro, «esos niños son complicados. He consultado con especialistas, ¿sabes? Dicen que tal vez heredaron el carácter débil de... Bueno, ya sabes. Necesitan disciplina. Necesitan mano dura. Las niñeras que contratas son demasiado blandas. Las niñeras no duraban. No porque fueran blandas, sino porque Sabrina se encargaba de hacerles la vida imposible. Si una niñera era cariñosa, Sabrina la acusaba de robar. Si una niñera era eficiente, Sabrina le decía a Lisandro que la había visto coqueteando con el jardinero. En 6 meses habían pasado 4 niñeras por la casa. La casa era un caos. Los niños estaban pálidos, tristes, siempre con mocos, siempre llorando. «Lo que necesitas, Lisandro», dijo Sabrina una noche pasando su mano con manicura perfecta por el brazo de él, «es alguien que entienda su lugar. No estas enfermeras con títulos que se creen señoras. Necesitas una muchacha de servicio. Alguien humilde, que obedezca, que limpie y cuide a los niños sin chistar. Alguien a quien podamos controlar». Lo que Sabrina quería decir en realidad era: «Necesito a alguien a quien pueda pisotear, alguien pobre que no se atreva a denunciarme cuando empiece a maltratar a esos mocosos para que tú termines mandándolos a un internado». Y así fue como llegó el currículum de Rosita a la mesa de despacho de Caoba. No venía de una agencia de lujo. Era un papel simple escrito a mano que doña Amparo, la cocinera, había deslizado entre los documentos del patrón. Rosita Pérez, 23 años. Experiencia: cuidar a mis 5 hermanos menores y a mis sobrinos. Referencias: el cura del pueblo y doña Amparo. Lisandro miró el papel con desdén. ¿Una campesina, Amparo? ¿En serio? Señor, dijo doña Amparo, que aunque se hacía la sorda escuchaba hasta los pensamientos. Esa muchacha necesita el trabajo para operar a su mamá.
Tiene necesidad. Y tiene manos buenas. Las manos de campo no saben mentir, patrón. Además, bajó la voz, las de agencia no aguantan a la señorita Sabrina. Esta muchacha aguanta lo que sea por su madre. Lisandro, desesperado porque la última niñera había renunciado esa misma mañana dejando a los gemelos solos en el corral, suspiró. Que venga, pero dile que es a prueba, un error, uno solo, y se va a la calle. Y dile que la paga es la mitad de lo que cobraba la anterior. No tiene estudios. Sí, señor, dijo Amparo escondiendo una sonrisa. Cuando Rosita llegó a la entrevista, parecía un pajarito asustado en medio de un palacio de gigantes. Llevaba un vestido sencillo, limpio pero desgastado, y zapatos que habían caminado muchos kilómetros. Apretaba su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Lisandro la miró desde arriba, con esa arrogancia que te da el tener millones en el banco. Así que tú eres la que dice saber cuidar niños. Sí, señor, respondió ella. Su voz temblaba, pero sus ojos color miel lo miraron fijo. No tengo diplomas, señor, pero sé cuándo un niño tiene hambre, cuándo tiene sueño y cuándo tiene miedo. Y sé quitar el miedo. En ese momento, desde el piso de arriba, se escuchó el llanto de los gemelos. Era la hora difícil, las 6 de la tarde. Lisandro hizo una mueca de dolor. Si logras que se callen en 10 minutos, el trabajo es tuyo, dijo él, desafiante. Si no, ahí está la puerta. Rosita no esperó el permiso. Subió las escaleras corriendo. Lisandro, curioso, la siguió en silencio. Sabrina no estaba en casa ese día, gracias a Dios. Rosita entró al cuarto de los niños, que olía a desinfectante caro y a soledad. Los dos bebés estaban en sus cunas, rojos de tanto llorar. La muchacha no buscó juguetes, ni chupones, ni pantallas. Se acercó a las cunas, bajó las barandillas y con una fuerza que no parecía tener en ese cuerpo menudo, cargó a los dos al mismo tiempo, a uno en cada brazo. Se sentó en la mecedora y empezó a tararear, no una canción de cuna de Mozart como ponían las otras, una canción vieja, de pueblo, una de esas que cantan las abuelas mientras desgranan maíz. Duérmase mi niño, duérmase ya. Su voz no era de cantante de ópera, era ronca, cálida, terrosa. Los apretó contra su pecho. Sintió el latido acelerado de los bebés, y poco a poco, como por arte de magia, el llanto cesó. Los gemelos, sorprendidos por ese calor humano que no conocían, se quedaron quietos. Uno soltó un suspiro largo, entrecortado, y cerró los ojos. Lisandro, observando desde el marco de la puerta, sintió un escalofrío. En 5 minutos había silencio en la casa. Un silencio de paz, no de vacío. «¡Contratada!», dijo él secamente para no demostrar que estaba impresionado. «Empiezas hoy. Tu cuarto es el de servicio, en el sótano, y cuidado con la señorita Sabrina. Ella es la que manda aquí». Rosita asintió, besando la frente de uno de los bebés. «Gracias, señor. No se va a arrepentir». Pobre Rosita. No sabía que acababa de entrar a la boca del lobo. No sabía que su jefa, la señorita Sabrina, ya estaba afilando los cuchillos, porque Sabrina no quería a alguien que calmara a los niños, quería a alguien que fallara. Y la paz que Rosita trajo esa tarde fue la declaración de guerra para la futura señora de la casa. Lo que Lisandro no sabía era que al contratar a esa muchacha humilde por la mitad del sueldo, había metido en su casa algo que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Un corazón valiente dispuesto a todo. Y vaya que iba a necesitarlo. Entra la víbora con piel de oveja. Si alguna vez han visto una manzana roja, brillante y perfecta por fuera, pero que al morderla está llena de gusanos por dentro, entonces ya conocen a Sabrina. Porque eso era ella, una fachada impecable escondiendo una podredumbre que daba miedo. Rosita llevaba apenas una semana en la mansión. En esos 7 días había logrado lo imposible, que los gemelos, Leo y Teo, dejaran de llorar por las noches. No era ciencia, era cariño.
Rosita los cargaba en el rebozo improvisado que se hacía con una sábana vieja, pegaditos a su cuerpo mientras barría o sacudía el polvo, y los niños, sintiendo el latido de un corazón tranquilo, se calmaban. Pero la paz dura poco en casa del pobre, y mucho menos en la casa de un rico ciego. El martes por la mañana, un auto deportivo rojo chillón frenó en la entrada de grava, levantando polvo y escándalo. De él bajó Sabrina. Rosita estaba en el jardín delantero con los niños en el cochecito, tomando el sol de la mañana porque el médico había dicho que les faltaba vitamina D. Al ver a la mujer, Rosita sintió un escalofrío. No sabía quién era, pero su instinto, ese que tienen las mujeres de campo para detectar cuando viene la tormenta, le dijo, «¡Peligro!». Sabrina se bajó ajustándose las gafas de sol de marca, su cabello rubio ni se movía con el viento. Lisandro salió a recibirla a la puerta y ahí fue donde empezó el teatro. «¡Mi vida!», gritó Sabrina, corriendo a los brazos de Lisandro con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «¡Qué ganas tenía de verte! Y mira, ahí están mis angelitos». Rosita se quedó paralizada. ¿Angelitos? La mujer caminó hacia el cochecito, pero no se acercó demasiado, como si tuviera miedo de que los bebés le ensuciaran el vestido de seda blanca. «Oh, están preciosos», dijo Sabrina, haciendo una mueca que intentaba ser una sonrisa maternal, pero sus ojos, ocultos tras los lentes oscuros, no miraban a los niños. Miraban a Rosita. La escaneaban de arriba abajo con desprecio. Miraban sus zapatos gastados, su uniforme sencillo, sus manos rojas de fregar. «Ella es Rosita», presentó Lisandro, poniendo una mano en la cintura de su prometida. «Es la nueva niñera. Ha hecho maravillas con los niños, Sabrina. Por fin duermen». Sabrina se quitó las gafas lentamente. Tenía los ojos azules, fríos como el hielo de un congelador. «Ah, sí», dijo arrastrando las palabras. «Vaya, qué suerte, porque las agencias me decían que estos niños eran casos perdidos. Me alegra ver que encontraste a alguien a tu medida, querido, alguien rústica». Lisandro no captó el insulto, él solo escuchaba el tono dulce, pero Rosita sí lo captó. «Rústica, a tu medida». «Mucho gusto, señora», dijo Rosita bajando la cabeza por respeto. «Señorita», corrigió Sabrina tajante, «señorita Sabrina para ti, y no me hables si no te pregunto». Lisandro soltó una risita nerviosa. «Sabrina es muy exigente con el protocolo, Rosita, pero tiene un corazón de oro. Quiere lo mejor para Leo y Teo. Vamos adentro, amor. Tengo que firmar unos papeles de la fusión del hotel». Entraron a la casa. Rosita se quedó afuera, sintiendo que el aire se había vuelto pesado. Miró a los bebés, que habían empezado a inquietarse al escuchar la voz chillona de la mujer. «Tranquilos, mis niños», les susurró Rosita. «Aquí está la tía Rosita. Nada malo va a pasar». Pero se equivocaba. Esa misma tarde, Lisandro tuvo que salir de urgencia. «Sabrina, mi amor, ¿te importa quedarte un par de horas? Doña Amparo está en la cocina y Rosita cuida a los niños». «Claro que sí, cariño», respondió ella dándole un beso en la mejilla. «Ve tranquilo. Yo cuido el fuerte». En cuanto el motor del auto de Lisandro desapareció por el portón, la sonrisa de Sabrina se borró como si alguien hubiera apagado la luz. Se giró hacia Rosita, que estaba en la sala recogiendo unos juguetes. «¡Tú!», dijo Sabrina. Su voz ya no era dulce, era seca, cortante como un latigazo. «Deja eso ahí». Rosita se enderezó, sorprendida. «Señorita, estoy ordenando para que los niños no tropiecen. He dicho que dejes eso», gritó Sabrina acercándose peligrosamente. A Rosita le llegó el olor de su perfume, tan fuerte que daba náuseas. «Escúchame bien, mosquita muerta. No sé qué cuento le vendiste a Lisandro, ni qué brujería de pueblo usas para que los mocosos se callen, pero aquí las reglas las pongo yo.
Sabrina caminó alrededor de Rosita como un tiburón rodeando a una balsa. Regla número 1. No quiero verte cerca de Lisandro. Si él entra a una habitación, tú sales. Regla número 2. Los niños no deben molestarme. Si escucho un solo llanto mientras estoy descansando, te vas a la calle. Y regla 3. Sabrina se detuvo frente a ella y le clavó un dedo en el hombro con fuerza, con mucha fuerza. Tú eres una sirvienta, una nada. No creas que porque Lisandro te sonríe eres parte de la familia. Eres desechable, ¿entendiste? Rosita sintió las lágrimas picándole en los ojos, no por el dolor del dedo, sino por la humillación. Pensó en su mamá, enferma en el pueblo, esperando el dinero para la operación. Pensó en los 500 pesos que le faltaban para las medicinas. Se tragó el orgullo. Sí, señorita, entendí. Bien, dijo Sabrina, y de repente sonrió. Una sonrisa cruel. Ahora, llévate a esas cosas de aquí. Me duele la cabeza de solo verlos. Y Rosita, no se te ocurra darle de comer a los niños la comida importada. Esa es cara. Dales las sobras o papilla barata. No vamos a desperdiciar dinero en ellos. Rosita abrió los ojos como platos. Pero el señor Lisandro dijo que al señor Lisandro le importa un comino lo que coman mientras no lloren, interrumpió Sabrina. Y yo soy la que administra esta casa ahora. Lárgate. Rosita cargó a los gemelos y corrió a la cocina. Cuando entró, temblando, doña Amparo la vio y dejó caer el cucharón dentro de la sopa. «¡Ay, mi niña!», suspiró la vieja cocinera, negando con la cabeza. «Ya conociste al diablo, ¿verdad?». Rosita asintió, abrazando a los niños contra su pecho. «Doña Amparo, esa mujer no quiere a los niños». «Quererlos, mijita. Esa mujer no quiere ni a su madre. Esa mujer quiere la plata, y esos niños», señaló a los gemelos, «son el único obstáculo entre ella y la cuenta bancaria del patrón. Cuídate, Rosita, porque ahora que el patrón se va de viaje la próxima semana, esto se va a poner feo, muy feo. La tortura silenciosa». Y tal como lo predijo la vieja Amparo, el infierno llegó con maletas de viaje. Lisandro anunció que tenía que irse a Nueva York por negocios. Estaría fuera 5 días, 5 días que para Rosita se convertirían en 5 siglos. «Cuiden todo», dijo Lisandro antes de subir al auto. «Sabrina, gracias por quedarte a cargo de la casa. Eres un ángel». «Lo hago por ti, amor», respondió ella dándole un beso de despedida que duró demasiado. «Ve y triunfa. Aquí tus hijos estarán en las mejores manos». En cuanto el portón se cerró, Sabrina se transformó. Se quitó los tacones, los lanzó al sofá de cuero blanco y gritó: «¡Quiero silencio! Amparo, tráeme una copa de vino. Rosita, encierra a las bestias en su cuarto y que no salgan». Rosita subió a los niños al cuarto. El ambiente en la casa cambió. Se sentía frío, tenso. Los gemelos, que con Rosita habían empezado a sonreír, sentían el miedo en el aire. Se ponían inquietos, lloriqueaban bajito. «Shh, shh, mis amores», les decía Rosita meciéndolos. «No hagan ruido, que la bruja, la señora, se enoja». El primer día, Sabrina prohibió que Rosita bajara a la cocina a por leche fresca después de las 8 de la noche. «La cocina se cierra. Si tienen hambre, que se aguanten hasta mañana». «Así aprenden disciplina», dijo Sabrina desde el salón mientras veía televisión con el volumen al máximo. Rosita tuvo que darles agua del grifo del baño para engañarles el estómago. Lloró en silencio junto a la cuna, prometiéndoles que mañana les conseguiría comida a escondidas. El segundo día fue peor. Hacía calor, mucho calor. Era pleno verano. Sabrina estaba en la sala principal con el aire acondicionado a todo lo que daba, fresca como una lechuga. Pero subió al cuarto de los niños y apagó el ventilador. «Hace mucho ruido», dijo, mirando con asco a los bebés que sudaban en sus pijamas. «Además, el calor los cansa,
y así duermen más. Señorita, se van a deshidratar, suplicó Rosita, viendo las caritas rojas de Leo y Teo. Pues abanícalos con la mano si tanto te preocupa. Inútil, para eso te pago. Y así pasó Rosita la noche entera, con un cartón, echándoles aire a los dos bebés, sin dormir ni un minuto, mientras sus brazos le ardían del esfuerzo. Pero no paró, porque sabía que si paraba, los niños sufrirían. Pero el tercer día Sabrina cruzó una línea que no tiene vuelta atrás. Rosita había bajado un momento al lavadero a buscar ropa limpia. Dejó a los niños en el corralito de la sala de juegos, seguros. Fueron solo 3 minutos. Pero cuando subió las escaleras, escuchó un grito. No un llanto normal, un grito de dolor agudo, de esos que te hielan la sangre. Corrió. El corazón se le salía por la boca. Entró al cuarto de juegos y vio a Sabrina de pie junto al corral. Teo, el más pequeño de los gemelos, estaba en el suelo, llorando a pulmón abierto, agarrándose el bracito. Sabrina lo miraba con indiferencia, sosteniendo una taza de café caliente en la mano. —¿Por qué pasó? —gritó Rosita, olvidando que era la sirvienta, olvidando el miedo, olvidando todo. Se lanzó al suelo y levantó al bebé. —El torpe ese se cayó —dijo Sabrina con calma, tomando un sorbo de su café. Intentó trepar y se fue de boca. Son unos inútiles, ni caminar saben. Rosita revisó al niño. Tenía el brazo rojo, muy rojo. Y entonces lo vio. No era un golpe de caída. En la piel tierna del antebrazo del bebé había una marca circular, roja y ligeramente levantada. Era una quemadura pequeña como la base de una taza caliente apoyada a propósito. Rosita levantó la vista, horrorizada. Sus ojos se encontraron con los de Sabrina. La señora sonreía. Una sonrisa pequeña, imperceptible, pero diabólica. —Señorita —susurró Rosita con la voz temblando de rabia—, usted lo quemó. Sabrina soltó una carcajada seca. —¿Yo? Estás loca. ¿Quién te va a creer a ti, una india ignorante? Lisandro va a pensar que fuiste tú, que te descuidaste con la plancha, o mejor, que eres una sádica. Sabrina se agachó para quedar a la altura de Rosita, su rostro perfecto transformado en una máscara de maldad pura. Escúchame bien, sirvienta. Estos niños me estorban. Me estorban para viajar, me estorban para disfrutar de mi dinero, me estorban para ser feliz con Lisandro. Si por mí fuera, los mandaba a un orfanato mañana mismo. Y créeme, lo voy a hacer. Voy a hacer que parezcan locos, violentos, ingobernables. Y tú me vas a ayudar. ¡Nunca! —bramó Rosita abrazando al bebé que no paraba de llorar. —Le voy a decir al señor Lisandro, le voy a contar todo. Sabrina se levantó y se alisó la falda. —Inténtalo, anda, llámalo. ¿Y sabes qué pasará? Le diré que te encontré robando mis joyas. Le diré que te vi pegándole a los niños. Tengo cámaras de seguridad falsas, pero Lisandro no lo sabe. Puedo inventar lo que quiera, y tú irás a la cárcel. Sabrina hizo una pausa dramática. Y tu madre, esa pobre vieja enferma en el pueblo, se morirá de asco y vergüenza, sabiendo que su hija es una ladrona y una abusadora de niños. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tu madre se muera sin su operación y con una hija presa? Rosita sintió que el mundo se le acababa. El aire le faltó. La amenaza era perfecta. Sabrina tenía el poder, el dinero y la lengua afilada. Ella solo tenía su verdad. Y la verdad de los pobres, lamentablemente, a veces no vale nada en los tribunales de los ricos. Veo que entendiste, dijo Sabrina satisfecha al ver las lágrimas de impotencia rodando por las mejillas de Rosita. Ahora, cállalo. Me harta ese ruido. Y si veo un solo moretón en ese niño cuando llegue Lisandro, diré que fuiste tú. Cúralo y escóndelo. Sabrina salió de la habitación taconeando fuerte, dejando atrás un rastro de perfume caro y un silencio roto solo por los sollozos del bebé y de la niñera que lo mecía desesperada.
Perdóname, mi vida, perdóname, lloraba Rosita besando la manita quemada de Teo. No tengo a dónde ir. Si me voy, ella los mata. Si me quedo, me muero yo. Dios mío, ¿qué hago? Esa noche, Rosita no durmió. Puso pomada de sábila en la quemadura del niño y vendó el bracito con cuidado. Se sentó en el suelo, entre las dos cunas, vigilando la puerta como un perro guardián. Entendió que ya no era solo una niñera. Era la única línea de defensa entre esos dos angelitos y el monstruo que dormía en la habitación principal. Sabrina había declarado la guerra, pero lo que Sabrina no sabía es que una mujer que defiende a un niño, aunque sea pobre, aunque tenga miedo, saca fuerzas de donde no existen. Rosita miró la luna por la ventana y juró: «Mientras yo respire, tú no les vuelves a poner una mano encima, bruja del demonio». Pero la maldad de Sabrina apenas estaba calentando motores. Y el plan que tenía para cuando Lisandro regresara era mucho, mucho peor que una simple quemadura, porque Sabrina no quería lastimarlos, quería deshacerse de ellos para siempre. «Tú eres nadie, india igualada». Amaneció en la mansión, pero para Rosita el sol no salió ese día. La luz que entraba por las ventanas inmensas de la cocina le parecía gris, fría, ajena. Llevaba toda la noche en vela, sentada en una silla de madera junto a la cuna de Teo, vigilando su respiración, asegurándose de que la fiebre no subiera por la quemadura en su bracito. El niño dormía inquieto, soltando gemidos bajitos que a Rosita se le clavaban como agujas en el pecho. Cada vez que el bebé se movía y rozaba la venda improvisada con sábila, hacía una mueca de dolor. Y cada mueca era un recordatorio del monstruo que dormía en la habitación principal, envuelta en sábanas de seda egipcia. A las 8 de la mañana, los tacones de Sabrina resonaron en el pasillo. Toc, toc, toc. Ese sonido seco, autoritario, que anunciaba la llegada de la dueña y señora del infierno. Rosita se puso de pie de un salto, alisándose el delantal arrugado, con el corazón latiéndole en la garganta. Sabrina entró en la habitación de los niños como si fuera una pasarela, vestida con una bata de satén color champán y una taza de té en la mano. Ni siquiera miró a las cunas. «¿Y bien?», preguntó Sabrina, tomando un sorbo y mirando a Rosita por encima del borde de la taza. «¿Siguen vivos los herederos o ya los asfixiaste con tanto drama?» Rosita apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas. «El niño tiene fiebre, señorita», dijo con voz temblorosa pero firme. «La quemadura se ve mal. Necesita un médico. Hay que ponerle una crema antibiótica de verdad, no remedios caseros. Si se le infecta...». Sabrina soltó una carcajada corta, sin alegría. Dejó la taza sobre la mesa de cambiador justo al lado de los pañales y se acercó a Rosita despacio, invadiendo su espacio personal hasta que la muchacha pudo oler el aliento a menta fresca de la mujer. «¿Un médico?», repitió Sabrina burlona. «¿Para que pregunte qué pasó? ¿Y qué le vas a decir, a ver? ¿Que la futura señora de la casa lo quemó con café?» «Es la verdad», susurró Rosita, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. Sabrina le dio una palmada en la mejilla. No fue fuerte, fue humillante, como quien espanta a una mosca molesta. «Despierta, niña estúpida. En este mundo, la verdad no es lo que pasó. La verdad es lo que dice la persona que tiene el dinero. Si llamas a un médico, yo diré que te descuidaste planchando la ropa cerca del niño. O mejor, diré que te vi hacerlo a propósito porque estabas estresada. ¿A quién crees que le creerá la policía? ¿A Sabrina Montemayor, prometida del gran Lisandro, o a Rosita Pérez, la sirvienta que ni siquiera terminó la secundaria? Rosita sintió que el suelo se abría, la injusticia le quemaba más que el fuego. «Usted es mala», murmuró. «¿Cómo puede odiar a unos ángeles así? Son sangre de su prometido». «Son estorbos», cortó Sabrina, su cara endureciéndose. «Son ruidosos, sucios, y me quitan tiempo y dinero.
Pero no te preocupes por el médico. Tengo una crema en mi baño, te la traeré, pero si se te ocurre, si tan solo se te pasa por la cabeza abrir la boca, acuérdate de tu madre. ¿Cómo está ella? Esperando esa operación de cadera, ¿verdad? Sería una lástima que te despidieran sin liquidación y con una denuncia por maltrato infantil. Tu madre se moriría de vergüenza antes que de la enfermedad. En ese momento el teléfono de la casa sonó. Sabrina lo tomó con una sonrisa radiante. «¡Hola, mi amor!». Su voz cambió instantáneamente, de bruja a dulce princesa en un segundo. «Sí, aquí estamos. Todo perfecto. Los niños están divinos, durmiendo como angelitos. Rosita los está cuidando de maravilla, sí. Es un tesoro esa muchacha». Rosita escuchaba, atónita. La hipocresía de esa mujer no tenía límites. «¿Quieres verlos?», dijo Sabrina. «Claro, hacemos videollamada. Espera». Sabrina se giró hacia Rosita y le tapó el micrófono del celular con la mano. Su mirada era de hielo puro. «Voy a poner la cámara. Más te vale que sonrías. Más te vale que digas que todo está perfecto. Si Lisandro ve una sola lágrima, una sola duda en tu cara, te juro por lo más sagrado que te destruyo». Sabrina activó el video y apuntó hacia la cuna donde Leo, el gemelo sano, estaba despierto. «Mira, papi», dijo Sabrina con voz de tonta. «¡Saluda a papá!». Desde la pantalla del celular se veía a Lisandro en una oficina de Nueva York, con ojeras pero sonriendo al ver a su hijo. «¡Campeón!», dijo Lisandro. «¡Se ven bien!». «¿Y Teo?». «Teo está durmiendo su siesta, pobrecito. Jugó tanto que cayó rendido», mintió Sabrina sin pestañear, sabiendo que el niño estaba sedado por la fiebre y el dolor. «Pero aquí está Rosita. Rosita, saluda al señor». Sabrina giró la cámara hacia Rosita. Era el momento. Rosita podía gritar. Podía decir: «Señor, vuelva, su mujer quemó a su hijo». Pero vio los ojos de Sabrina detrás del teléfono. Ojos de depredador, y pensó en su mamá, y pensó que si la echaban, ¿quién curaría el brazo de Teo esa noche? ¿Quién los defendería mañana? Rosita tragó saliva, forzó una sonrisa que le dolió en el alma y dijo: «Buenos días, señor Lisandro. Todo está muy bien aquí. Los niños están felices». «Me alegra mucho, Rosita», dijo Lisandro aliviado. «Confío en ti. Gracias por cuidarlos». «Sabrina, mi amor, te dejo que entro a una reunión. Las amo». La llamada se cortó. Sabrina bajó el teléfono y soltó una risa triunfal. «¿Ves lo fácil que es?», dijo, volviendo a ser el monstruo. «Él me ama. Él me cree. Y tú eres nadie. Una india igualada que debería dar gracias de respirar el mismo aire que yo. Ahora, ve a lavar mis vestidos de seda. A mano, y que no quede ni una arruga». Rosita se quedó sola en la habitación, con el eco de la risa de Sabrina y el gemido del bebé enfermo. Se sentó en el suelo y lloró en silencio, tapándose la boca para no despertar a los niños. Se sentía pequeña, insignificante, aplastada por el peso de un poder que no podía combatir. «Nadie me va a creer», pensó. «Nadie». Pero lo que Sabrina no sabía es que el miedo, cuando se mezcla con el amor de una madre, aunque sea postiza, se convierte en coraje. Y Rosita, aunque humillada, estaba empezando a despertar. El dinero maldito pasaron 2 días más. 2 días de infierno a fuego lento. Lisandro seguía en Nueva York, atrapado en negociaciones interminables, ignorante de que su casa se había convertido en una prisión. Rosita se había convertido en una sombra. Dormía a ratos en el suelo junto a las cunas, comía las sobras que doña Amparo le guardaba a escondidas en una servilleta, y se movía con sigilo para no cruzar camino con Sabrina. La quemadura de Teo, gracias a los cuidados constantes de Rosita y a un ungüento que Amparo trajo de su casa, estaba empezando a cicatrizar, aunque dejaría marca, una marca para siempre. Pero la verdadera herida, la que sangraba dinero,
Estaba a punto de descubrirse. Era jueves por la noche. Una tormenta de verano azotaba la mansión. Los truenos retumbaban haciendo vibrar los cristales. Sabrina, que odiaba estar sola con la servidumbre, había invitado a alguien. Rosita estaba bajando las escaleras con sigilo para buscar agua caliente. Al pasar cerca del despacho de Lisandro, un lugar sagrado donde nadie podía entrar, vio luz por debajo de la puerta y escuchó voces. No eran voces normales, eran susurros intensos, risas nerviosas y el sonido de papeles moviéndose. Se acercó. Sabía que estaba prohibido. Sabía que si la pillaban era su fin. Pero algo en el tono de Sabrina le heló la sangre. «Te digo que es perfecto, Carlos». Era la voz de Sabrina. «El idiota de Lisandro no tiene ni idea de lo que firmó hace años». Rosita pegó la oreja a la madera noble de la puerta. «Pero Sabrina», respondió una voz de hombre, grave y rasposa. «El fideicomiso es claro. Los 15 millones de dólares son de los niños, intocables hasta que cumplan 21 años. 15 millones. Rosita se tapó la boca para no gritar. Nunca había imaginado tanto dinero junto. Pensó que Sabrina quería la casa o las joyas, pero esto era una fortuna capaz de comprar países enteros. «Lee la cláusula 7, imbécil», dijo Sabrina, y se escuchó el sonido de un papel siendo golpeado. «En caso de que los herederos sufran de incapacidad mental permanente, severa inestabilidad emocional o problemas de conducta que requieran internamiento especializado, la tutela de los bienes pasará al administrador legal designado por el padre». Hubo un silencio. Luego, el hombre silbó. «Y tú vas a ser esa administradora legal una vez que te cases con Lisandro». «Exacto», dijo Sabrina, y se oyó el tintineo de copas brindando. «Lisandro está tan deprimido y tan ocupado que firmará lo que yo le ponga delante. Solo necesito demostrar que los mocosos están defectuosos, que son violentos, que están locos, que son un peligro para ellos mismos». «¿Y cómo vas a hacer eso con 2 bebés de 1 año, Sabrina?», preguntó el hombre riendo. «¿Van a asaltar un banco?». «No hace falta tanto», respondió ella con una frialdad que hizo temblar a Rosita al otro lado de la puerta. «Solo necesito que Lisandro los vea mal, que los vea gritando, golpeándose, idos, un par de accidentes aquí y allá, un bracito quemado por accidente, una caída por las escaleras, y unas gotitas de ese relajante muscular fuerte en su leche antes de que llegue Lisandro para que parezcan drogados o catatónicos». Rosita sintió que las piernas le fallaban. Se tuvo que agarrar del marco de la puerta. No era solo maldad, era un plan. La quemadura de Teo no fue un arrebato de ira, fue un ensayo. Sabrina estaba dispuesta a torturar a 2 bebés, a dejarlos marcados física y mentalmente de por vida, o incluso a matarlos por accidente, solo para poner sus manos sobre 15 millones de dólares. «¿Y la niñera?», preguntó el hombre. «Esa tal Rosita, ¿no es un problema?». «Esa india es mi mejor carta», se jactó Sabrina. «La tengo aterrorizada. Si algo les pasa a los niños, ella será la culpable perfecta. La niñera descuidada, la niñera abusiva. Cuando mandemos a los niños al internado psiquiátrico en Suiza, ella irá a la cárcel por negligencia. Y yo me quedaré consolando al pobre Lisandro en nuestro yate en el Mediterráneo». Rosita no pudo escuchar más. El terror se convirtió en náusea. 15 millones. Ese era el precio de la inocencia de Leo y Teo. Ese era el precio de su propia libertad. Iba a correr, a subir las escaleras y encerrarse con los niños, pero el suelo de madera vieja crujió bajo sus pies. «Cra-aca». El sonido fue como un disparo en el silencio de la tormenta. Dentro del despacho, las voces callaron de golpe. «¿Quién está ahí?», gritó Sabrina. Rosita corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón bombeando pánico puro.
Escuchó la puerta del despacho abrirse de golpe y los pasos de Sabrina y el hombre siguiéndola. Llegó al cuarto de los niños y cerró la puerta, poniendo el pestillo con manos temblorosas. Arrastró una silla pesada y la atoró bajo el pomo. Segundos después, el pomo giró violentamente. ¡Tum, tum, tum! Golpearon la puerta. «¡Abre, maldita curiosa!», siseó Sabrina desde el otro lado. No gritaba para no despertar a toda la casa, pero su susurro era peor que un grito. «Sé que escuchaste. Abre o te juro que tumbo la puerta y te mato aquí mismo». Rosita retrocedió hasta las cunas, respirando agitadamente. «No voy a abrir», dijo, con voz débil pero decidida. «No voy a dejar que les haga daño». Desde el otro lado se escuchó la risa del hombre. «Déjala, Sabrina. Está encerrada. No tiene a dónde ir y no tiene pruebas. ¿Quién le va a creer a una sirvienta contra un abogado y la señora de la casa? Mañana nos encargamos de ella». «Mañana llega Lisandro, ¿verdad? Pues mañana será el gran día». Los pasos se alejaron. Rosita se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Estaba atrapada. Sabrina tenía razón en una cosa. Mañana llegaba Lisandro, y Sabrina tenía un plan para destruir a los niños delante de sus ojos para quedarse con la herencia, y Rosita solo tenía su palabra. Pero entonces sus ojos se posaron en algo sobre la mesita de noche. Un viejo celular que ella usaba solo para llamadas de emergencia, con la pantalla rajada pero con cámara. «Pruebas», susurró Rosita secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ellos dijeron que no tengo pruebas. Pues voy a conseguirlas. Aunque me cueste la vida, voy a conseguirlas». Esa noche, Rosita dejó de ser la víctima. Esa noche, con el miedo mordiéndole los talones y $15 millones en contra, Rosita decidió que iba a pelear. Porque el dinero compra muchas cosas, pero no compra la lealtad de una mujer que ama de verdad. Mañana sería el final, o el de ella, o el de la víbora. La búsqueda desesperada de pruebas. La noche de la tormenta pasó como una larga pesadilla febril. Rosita no cerró los ojos ni un segundo. Sentada en el piso de madera fría, con la espalda apoyada contra la puerta trancada del cuarto de los niños, se convirtió en una estatua de guardia. Cada crujido de la casa vieja la hacía saltar. Cada sombra le parecía la silueta de Sabrina viniendo a cumplir su promesa de destruirla. Cuando los primeros rayos de sol, pálidos y tristes, se filtraron por las cortinas de seda, Rosita supo que el tiempo se le acababa. Hoy llegaba Lisandro. Hoy, según lo que había escuchado detrás de la puerta del despacho, se ejecutaría el plan final para declarar a los gemelos mentalmente inestables y mandarlos lejos, muy lejos, donde nadie pudiera reclamar esos $15 millones. «Tengo que moverme», se dijo a sí misma, poniéndose de pie con las piernas entumecidas. Miró a los niños. Teo dormía con el bracito vendado fuera de las sábanas. Leo chupaba su pulgar, ajeno a que su propia madrastra lo veía como un cheque al portador. Rosita bajó a la cocina antes de que la señora despertara. Necesitaba un aliado, y solo había una persona en esa casa que odiaba a Sabrina tanto como ella. Doña Amparo estaba amasando pan con una furia que no era normal. Golpeaba la masa contra la mesa como si quisiera romperla. «Buenos días nos dé Dios, aunque con el diablo en casa es difícil», refunfuñó la vieja al ver entrar a Rosita. Pero al verle la cara, las ojeras moradas y los ojos rojos de llorar, soltó la masa. «Mijita, ¿qué te pasó? Pareces un fantasma». Rosita se acercó y, sin poder aguantar más, se derrumbó sobre el hombro de la cocinera. Le contó todo. Le contó de la conversación escuchada, de los 15 millones, del plan de internar a los niños en Suiza, de las gotas para drogarlos. Doña Amparo se persignó 3 veces, con las manos llenas de harina manchando su delantal.
«Virgen Santísima», susurró la anciana pálida. Sabía que era mala, pero esto es de gente sin alma. Drogar a unos angelitos para robarles la herencia. Es una criminal, Rosita. Nadie nos va a creer, Amparo, sollozó Rosita. Ella dijo que tiene abogados, que tiene todo listo. Dijo que si hablo, me mete presa a mí. Que va a decir que yo les pego. Amparo agarró a Rosita por los hombros y la sacudió suavemente. «Mírame», le ordenó con voz firme. «Los ricos tienen plata, pero los pobres tenemos ojos y oídos en todos lados. Si esa mujer va a usar gotas, esas gotas tienen que estar en algún lado, no son invisibles». Dijo que se las daría antes de que llegara el señor Lisandro, para que cuando él los vea parezcan locos o enfermos, recordó Rosita. «Entonces tenemos que encontrar el frasco», sentenció Amparo. «Si encontramos ese veneno, tenemos la prueba. Lisandro es ciego de amor, pero no es tonto del todo. Si le mostramos un frasco de medicina fuerte escondido en las cosas de ella, tendrá que escucharnos». El plan era peligroso, era una locura, pero era lo único que tenían. Sabrina solía dormir hasta las 10 de la mañana. Tenían 1 hora. «Yo vigilo la escalera», dijo Amparo limpiándose las manos. «Tú ve a su cuarto, reza para que no tenga llave, y busca, mijita. Busca como si la vida de tu madre dependiera de ello, porque la vida de esos niños sí depende de eso». Rosita subió las escaleras descalza para no hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que sentía los golpes en los oídos. Llegó a la puerta de la habitación principal. Giró el pomo. Abrió. El olor a perfume caro y cerrado la golpeó en la cara. La habitación estaba en penumbra. En la cama gigante, bajo un edredón de plumas, se veía el bulto de Sabrina durmiendo. Rosita entró. Cada paso era un riesgo mortal. Si Sabrina despertaba, se acababa todo. Empezó a buscar. En la mesa de noche, cremas, joyas, un antifaz para dormir. Nada de medicinas. En el tocador, maquillajes importados, cepillos de plata, nada. Se dirigió al baño privado. El mármol estaba frío. Abrió el botiquín con cuidado de que el espejo no chirriara. Ahí había de todo. Pastillas para adelgazar, pastillas para dormir, vitaminas. Rosita leía las etiquetas con desesperación, pero no entendía los nombres médicos. «Dios mío, ayúdame», rezó. Entonces vio algo raro. Escondido detrás de una caja de tampones, en el fondo del armario bajo el lavabo, había un neceser pequeño de terciopelo negro. No parecía el lugar para guardar maquillaje. Rosita lo abrió. Dentro había un frasco pequeño, de vidrio azul oscuro, sin etiqueta comercial. Solo tenía una pegatina blanca escrita a mano con rotulador rojo. «Dosis, 3 gotas max. Efecto inmediato». Y al lado, una jeringuilla pequeña, de esas para medir insulina. Rosita lo destapó. El olor era químico, fuerte, amargo. «¿Es esto?», susurró. Le temblaban las manos. Sacó su celular viejo del bolsillo del delantal. La pantalla estaba rota, pero la cámara funcionaba. Tenía que tomar una foto, o mejor, un video. Apuntó con el teléfono al frasco, a la jeringa, y luego al baño de Sabrina para demostrar dónde estaba. Clic. El sonido de la cámara, aunque bajo, sonó como un disparo en el silencio del baño. Desde la habitación se oyó el crujido de las sábanas. «¿Quién anda ahí?». La voz de Sabrina, pastosa por el sueño, sonó cerca, muy cerca. Rosita se congeló. El terror la paralizó por un segundo. No podía salir por la puerta sin que la vieran. «¿Amparo?», llamó Sabrina sentándose en la cama. «¿Eres tú?». Rosita miró a su alrededor. La ducha. Era una ducha amplia, con puertas de vidrio esmerilado. Se metió dentro, aguantando la respiración, pegando la espalda a los azulejos fríos. Sabrina entró al baño. Rosita veía su silueta borrosa a través del vidrio.
El sonido del agua del grifo abriéndose. Sabrina se estaba lavando la cara. Rosita apretaba el frasco azul en su mano. Si Sabrina abría la ducha, estaba muerta. Sabrina cerró el grifo. Se quedó parada frente al espejo un momento. Tarareaba la misma canción que Rosita les cantaba a los niños, pero lo hacía en tono de burla. Luego abrió el armario bajo el lavabo. Rosita cerró los ojos, esperando el grito. Sabrina buscó algo. Hizo ruido con las cajas. «¡Maldita sea! ¿Dónde dejé las toallitas?», masculló. Cerró el armario. No notó que el neceser negro estaba movido unos centímetros. Salió del baño. Rosita esperó 10 segundos que parecieron 10 años. Salió de la ducha, guardó el frasco azul en su bolsillo, decidió robárselo. La foto no era suficiente, necesitaba la prueba física, y salió del cuarto gateando hasta el pasillo. Bajó las escaleras corriendo y casi choca con Amparo. «¡Lo tengo!», susurró Rosita jadeando, mostrando el frasco. «¡Lo tengo, Amparo!». «¡Escóndelo!», dijo la vieja, empujándola hacia la lavandería. «Escóndelo donde ni Dios lo encuentre». Pero la victoria duró poco, porque mientras Rosita escondía el frasco dentro de una bolsa de lentejas en la despensa, el sonido de un motor potente rugió en la entrada. Eran las 11 de la mañana. No podía ser Lisandro. Él llegaba en la noche. Amparo miró por la ventana y su cara se puso blanca como la harina. «No es el patrón», dijo con voz ahogada. «Es el abogado, el amante, y viene con papeles». Rosita sintió un nudo en el estómago. El cómplice había vuelto. ¿Y si Sabrina se daba cuenta de que faltaba el frasco? La guerra iba a estallar antes de tiempo. «Sube con los niños», le ordenó Amparo. «Enciérrate, yo distraigo a estos buitres. Y Rosita, si te preguntan, tú no sabes nada. Eres ciega, sorda y muda». Rosita corrió escaleras arriba, sintiendo el peso del frasco azul en su conciencia y el miedo mordiéndole los talones. La prueba estaba en su poder, pero el enemigo acababa de recibir refuerzos. El plan diabólico revelado, la sentencia. El día avanzó con una lentitud tortuosa. El calor del mediodía se sentía sofocante dentro de la mansión, como si las paredes estuvieran sudando el mal que contenían. Sabrina y el abogado, un hombre calvo con cara de rata llamado Carlos, se encerraron en el despacho. Rosita, desde el piso de arriba, podía escuchar risas esporádicas. No risas de alegría, sino esas risas de triunfo anticipado que tienen los villanos cuando creen que ya ganaron la partida. A las 3 de la tarde, el ambiente cambió. Sabrina subió al cuarto de los niños. Pero no entró gritando. Entró con una calma que daba más miedo que sus gritos. Llevaba un vestido rojo impecable y los labios pintados a juego. Se veía perfecta, se veía letal. «Vístelos», dijo señalando a los gemelos que jugaban tranquilos en la alfombra. «Ponles la ropa bonita, la de los domingos». «¿Por qué?», preguntó Rosita, poniéndose instintivamente delante de los niños. «El señor Lisandro no llega hasta la noche. Cambio de planes», sonrió Sabrina, revisándose las uñas. «Lisandro adelantó su vuelo. Aterriza en 1 hora. Quiere vernos a todos en el salón para una reunión familiar importante». El corazón de Rosita dio un vuelco. Lisandro venía ya. Esta era su oportunidad. Tenía el frasco, tenía la verdad. Podía bajar corriendo en cuanto él entrara, mostrarle el veneno, contarle lo de la quemadura, lo del plan de los 15 millones. «Ah, y Rosita», dijo Sabrina deteniéndose en la puerta. «Antes de que te hagas ilusiones de heroína de telenovela, quiero que sepas algo. Revisé mi baño hace un rato». El mundo de Rosita se detuvo. «Falta algo», continuó Sabrina, su voz bajando a un susurro peligroso. «Un frasquito azul, muy importante para mi tratamiento de migraña. Era mentira, no era para la migraña, pero Sabrina no iba a admitirlo». «No sé de qué habla», mintió Rosita, manteniendo la mirada, aunque las piernas le temblaban.
Sabrina se acercó despacio. Sabes perfectamente de qué hablo, ladrona, pero no importa, quédatelo. De hecho, me haces un favor. Si Lisandro encuentra drogas en tus cosas, ¿quién crees que será la drogadicta negligente? ¿La señora de la casa o la sirvienta pobre? Rosita palideció. Era una trampa. Si sacaba el frasco, Sabrina diría que era de Rosita, que Rosita drogaba a los niños. «Eres un monstruo», susurró Rosita. «Soy lista, querida. Soy muy lista». Sabrina le guiñó un ojo. «Ahora, vístelos. Y baja cuando escuches el auto. Quiero que estés en primera fila para tu propio funeral». 1 hora después, el Bentley negro de Lisandro entró por el portón. Rosita bajó las escaleras con los gemelos en brazos, vestiditos de marineros, oliendo a colonia de bebé. Su corazón iba a 1000. Tenía que hablar con él. Tenía que encontrar la forma. Lisandro entró. Se veía agotado. Las ojeras le llegaban a la barbilla, el traje arrugado del viaje. Pero traía juguetes en las manos. «¡Papá!». Sabrina corrió hacia él antes de que nadie pudiera moverse y le plantó un beso de película en la boca. Lo abrazó como si no lo hubiera visto en años. «¡Ay, amor! ¡Qué bueno que llegaste!», exclamó ella. «Ha sido horrible, horrible». Y empezó a llorar. Un llanto falso, perfecto. Lisandro, confundido, soltó los juguetes. «¿Qué pasa? ¿Están bien los niños?» «Los niños sí, gracias a Dios, ya que yo estuve vigilando. Pero ella...». Sabrina señaló con un dedo acusador hacia la escalera, donde Rosita estaba parada con los bebés. «Ella, Lisandro». Lisandro miró a Rosita. Su mirada ya no era la del hombre agradecido del jardín. Era una mirada de duda, de cansancio, manipulada por el veneno que Sabrina le había estado inyectando por teléfono durante días. «Rosita», dijo él, serio, «Sabrina me ha contado cosas preocupantes. Dice que faltan joyas. Dice que te ha visto rara. Y ahora me dice que encontró esto en tu cuarto de servicio». Lisandro metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era el frasco azul. Era un reloj de oro de Lisandro, uno muy caro que él creía perdido. «Estaba bajo tu colchón, Rosita», dijo Lisandro con voz dolida. «Sabrina lo encontró cuando fue a buscar sábanas limpias». «¡Mentira!», gritó Rosita, bajando los escalones con desesperación. «Yo no robé nada. Ella lo puso ahí. Señor, escúcheme, por favor». Ella quemó a Teo. «¡Mire el brazo de Teo!». Rosita intentó arremangar la camisa del bebé para mostrar la venda. «¡No toques a mi hijo!», gritó Sabrina, arrebatándole al niño con brusquedad. «Mira lo que hace Lisandro. Es violenta. Seguro ella lo lastimó y ahora me culpa a mí para tapar su robo». Teo, asustado por los gritos y el tirón, empezó a llorar desconsoladamente. Leo lo siguió. El salón se llenó de llantos. Lisandro se llevó las manos a la cabeza. El ruido, el cansancio, la acusación, todo era demasiado. «¡Basta!», rugió Lisandro. Se hizo un silencio sepulcral. Lisandro miró a Rosita. Vio a una muchacha despeinada, alterada, gritando acusaciones locas. Luego miró a Sabrina, elegante, llorando preocupada, sosteniendo al niño con posesión. Y el reloj de oro estaba ahí, en su mano, la prueba del robo. «Estoy decepcionado», dijo Lisandro, y esas palabras dolieron más que un golpe. «Te di una oportunidad. Te abrí mi casa». «Señor, por favor, mire el frasco azul. Ella tiene un plan», suplicó Rosita, sabiendo que sonaba desesperada, que sonaba culpable. «No quiero oír más mentiras», cortó Lisandro. «Toma tus cosas. Tienes 1 hora para irte». «Pero, señor, he dicho que te vayas», gritó él, «y agradece que no llamo a la policía por el robo, solo porque cuidaste bien de ellos al principio, pero no te quiero ver aquí nunca más. Si te veo cerca de mis hijos, te meto presa. ¿Entendiste?».
Sabrina, detrás del hombro de Lisandro, sonrió. Una sonrisa triunfal, maligna. «Vete, ladrona», dijo ella. «Deja a esta familia en paz». Rosita sintió que las piernas le fallaban. La habían vencido. El reloj plantado, la mentira perfecta, la ceguera de Lisandro. Miró a los gemelos que lloraban estirando los bracitos hacia ella desde los brazos de Sabrina. «Mis niños», susurró. «Vete», repitió Lisandro, dándole la espalda para servirse un trago, incapaz de mirarla a los ojos. Rosita subió corriendo a su cuarto, agarró su bolsa de tela, metió sus 4 trapos y el frasco azul que aún tenía en el bolsillo. Su única prueba, ahora inútil porque la acusaban de ladrona. Bajó las escaleras llorando. Doña Amparo la esperaba en la puerta de la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. «No te vayas lejos», le susurró la vieja al oído, metiéndole un billete arrugado en la mano. «Quédate en el granero viejo, al final de la finca. Hoy va a pasar algo. Lo siento en los huesos». «Me echó, Amparo. Me echó como a un perro», lloraba Rosita. «El patrón es tonto, pero no es malo. Esta noche tiene una cena de negocios. Se va a ir otra vez. Va a dejar a la víbora sola. Y ahí es cuando tú vas a volver. Porque si no vuelves, esos niños no amanecen». Rosita se detuvo. Se secó las lágrimas con rabia. «¿Se va a ir?» «Sí. Tiene una gala benéfica en el centro. Se va en 1 hora». Rosita miró hacia la ventana del segundo piso, donde Sabrina ya debía estar celebrando. «Entonces no me voy», dijo Rosita con una determinación nueva, oscura y fuerte. «Me voy a esconder, y cuando él salga yo entro, y esta vez no voy a pedir permiso». Rosita salió de la casa bajo la mirada burlona de Sabrina desde la ventana. Pero no se fue al pueblo. Se escondió entre los arbustos oscuros del jardín, esperando a que el coche de Lisandro se fuera para librar la última batalla, la batalla por la vida de los gemelos. Lo que Rosita no sabía es que Sabrina no pensaba esperar a la noche para usar las gotas. El plan se había adelantado, y el peligro era inminente. Todo se derrumba. El motor del Bentley negro de Lisandro rugió una última vez antes de desaparecer por el camino de grava, llevándose con él la única esperanza de justicia que quedaba en esa mansión. Las luces rojas traseras se desvanecieron en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un silencio sepulcral, solo roto por el canto de los grillos y el latido desbocado del corazón de Rosita. Ella no se había ido. ¿Cómo iba a irse? Una madre, aunque sea de corazón, no abandona el nido cuando ve a la serpiente entrando. Rosita estaba agazapada entre los rosales espinosos, justo debajo de la ventana de la sala principal. Las espinas le rasgaban el uniforme y los mosquitos se cebaban con sus brazos, pero ella ni siquiera parpadeaba. El frío de la noche le calaba los huesos, pero el fuego que sentía en el pecho era más fuerte. Dentro de la casa, la atmósfera cambió instantáneamente. Fue como si al salir Lisandro se hubiera roto un sello sagrado y el mal se desbordara por los pasillos. Sabrina, que hasta hacía un minuto lloraba desconsolada en el umbral de la puerta despidiendo a su amado, cerró la puerta de roble macizo con un golpe seco. Se secó las lágrimas falsas con el dorso de la mano y su rostro se transformó. Ya no había tristeza. Había una sonrisa torcida, una mueca de satisfacción tan grotesca que habría asustado al mismísimo diablo. «Por fin», exclamó, soltando una carcajada que resonó en el techo alto del vestíbulo. Por fin se largó el idiota. Caminó hacia la mesa de bebidas, se sirvió una copa de coñac del caro, del que Lisandro guardaba para ocasiones especiales, y sacó su teléfono. Marcó un número con sus uñas largas y perfectamente pintadas de rojo sangre. «Carlos, contesta», murmuró impaciente dando golpecitos con el tacón en el mármol. «Carlos, ya está hecho. El imbécil va camino a la gala».
La sirvienta está en la calle llorando su miseria. Tenemos vía libre. Sí, sí, esta noche. No voy a esperar más. Rosita, pegada al cristal de la ventana exterior, contenía la respiración. Podía ver a Sabrina paseándose por la sala como una reina loca en su castillo. «Escúchame bien, Carlos», decía Sabrina al teléfono, su voz filtrándose apenas a través del vidrio. «Los niños están insoportables, lloran porque extrañan a la nana. Me tienen harta. Voy a darles el cóctel ahora mismo. Sí, el fuerte. Que si es peligroso. Me importa un bledo si es peligroso. Si quedan medio tontos, mejor. Así el juez nos da la tutela completa por incapacidad permanente más rápido. Mañana, cuando Lisandro vuelva, los encontrará en estado catatónico o convulsionando. Diremos que fue una reacción alérgica o que la sirvienta les dio algo antes de irse. Es el plan perfecto». Rosita sintió que se le helaba la sangre. El cóctel, medio tontos, incapacidad permanente. Las palabras rebotaban en su cabeza. No se trataba solo de dormirlos. Se trataba de dañar sus pequeños cerebros para siempre, de convertirlos en vegetales para poder cobrar un cheque de 15 millones de dólares. En ese momento, doña Amparo apareció en la sala. La vieja cocinera, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, entró temblando de rabia. Llevaba el cucharón de madera en la mano como si fuera una espada. «Usted es el demonio», gritó Amparo, con la voz rota por los años y el miedo. «Yo la escuché. Usted quiere matar a esos niños». Sabrina colgó el teléfono lentamente y se giró. Sus ojos brillaron con malicia. «Vaya, vaya», la vieja metiche. «¿No deberías estar en tu cocina contando arroz?» «Voy a llamar al patrón», amenazó Amparo, retrocediendo hacia el teléfono fijo de la mesa auxiliar. «Le voy a decir que vuelva ahora mismo». Pero Sabrina fue más rápida. Con una agilidad de gata, cruzó la sala y arrancó el cable del teléfono de la pared. «Tú no vas a llamar a nadie, momia», siseó Sabrina acorralando a la anciana. «Tú eres cómplice de la otra, ¿verdad? Seguro tú la ayudaste a robar el reloj». «Rosita no robó nada», defendió Amparo, alzando el cucharón. «Usted lo puso ahí. Usted es una víbora». Sabrina soltó una risa fría y de un manotazo le tiró el cucharón a la vieja. Luego la empujó con fuerza. Doña Amparo, con sus piernas débiles, cayó al suelo sobre la alfombra persa, gimiendo de dolor al golpearse la cadera. «¡Ay!», gritó la anciana. Rosita, desde fuera, se tapó la boca para no gritar. Quería romper el vidrio. Quería entrar y arrastrar a Sabrina por los pelos. Pero sabía que si entraba ahora, sin un plan, Sabrina llamaría a la seguridad de la urbanización y las sacarían a la fuerza antes de poder salvar a los niños. Tenía que ser inteligente. «Escúchame, vieja inútil», dijo Sabrina, agachándose sobre Amparo. «Estás despedida, pero no te vas a ir ahora. No quiero que corras a buscar ayuda». Sabrina agarró a Amparo del brazo y la arrastró, a pesar de los gritos de la anciana, hacia la despensa de la cocina. Era un cuarto pequeño, oscuro y sin ventanas. «No, por favor», suplicaba Amparo. «Tengo claustrofobia, no me encierre. Mejor, así te mueres de un infarto y me ahorras el finiquito», gritó Sabrina y cerró la puerta con llave. Clic. El silencio volvió a la casa. Un silencio pesado, mortal. Sabrina volvió a la sala, se alisó el vestido y miró hacia las escaleras donde se oía el llanto débil de Leo y Teo. «Ahora sí», dijo para sí misma. «Solo quedamos ustedes y yo, mocosos, y esta noche se acaba la pesadilla». Rosita, con las lágrimas secándose en sus mejillas por el viento frío, entendió que ya no había aliados. Amparo estaba encerrada. Lisandro estaba lejos. Dios parecía estar mirando hacia otro lado. Era ella, solo ella contra el monstruo. Miró hacia la segunda planta. La luz del cuarto de los niños se encendió.
Sabrina había subido. Rosita corrió hacia la parte trasera de la casa. Sabía que la puerta de servicio solía tener el pestillo flojo. Intentó abrirla. Cerrada. Maldita sea. Probó la ventana de la cocina. Cerrada. La desesperación le arañaba la garganta. Escuchaba los pasos de Sabrina arriba. Escuchaba el llanto de los bebés aumentar de volumen y luego un golpe seco. Y silencio, un silencio que aterraba más que los gritos. «¡No!», gimió Rosita. Buscó una piedra en el jardín. Encontró una roca del tamaño de un puño. Miró la puerta de cristal del invernadero que conectaba con la sala. Si la rompía, haría ruido. Mucho ruido. Pero ya no importaba el sigilo. Importaba la vida. Levantó la piedra, dispuesta a todo. Pero entonces vio algo. La ventanita del sótano, la que daba a su antigua habitación de servicio, estaba entreabierta. Ella misma la había dejado así para que entrara aire, porque el cuarto olía a humedad. Era un hueco pequeño, sucio, lleno de telarañas, pero Rosita era delgada. Se tiró al suelo, se arrastró por el barro y metió primero los pies, luego las caderas. Se raspó la piel, se rompió el uniforme, pero logró caer dentro del cuarto oscuro. Estaba dentro, oliendo a tierra y a miedo, pero estaba dentro. Subió las escaleras del sótano con el corazón en la boca. Al llegar a la puerta que daba a la cocina, escuchó a Sabrina arriba. Estaba cantando: «Duérmase mi niño, duérmase ya, que viene el coco y se lo comerá». Pero no era una canción de cuna, era una amenaza. Rosita subió los escalones de dos en dos, descalza para no hacer ruido. Al llegar al pasillo del segundo piso, vio la puerta del cuarto de los niños abierta. La escena que vio le heló la sangre y le detuvo el corazón por un segundo eterno. El último hilo de esperanza. Desde el marco de la puerta, oculta en la penumbra del pasillo, Rosita observó la escena final de esta tragedia griega. La habitación de los niños, que Rosita había decorado con tanto amor, con pegatinas de estrellas en el techo y móviles de colores, parecía ahora una sala de hospital fría y estéril. Sabrina había encendido todas las luces, una iluminación blanca y agresiva que lastimaba los ojos. Los gemelos estaban en el cambiador, uno al lado del otro. No lloraban. Estaban extrañamente quietos, con los ojos muy abiertos, mirando a Sabrina con terror puro. Teo, el del brazo quemado, temblaba visiblemente. Leo se chupaba el dedo con tanta fuerza que parecía querer arrancárselo. Sabrina estaba de espaldas a la puerta, preparando algo en la mesita auxiliar. Delante de ella había 2 biberones con leche tibia y un mortero de piedra. Rosita escuchó el sonido inconfundible de pastillas siendo trituradas. «Crack, crack, crack». «Maldita criada», murmuraba Sabrina mientras molía las pastillas con fuerza. «Se llevó mi frasco azul. Creyó que con eso me detenía. ¡Ja! Pobre ilusa. Como si yo no tuviera recursos». Sabrina se giró un poco para buscar una cuchara, y Rosita vio lo que había sobre la mesa. No eran aspirinas, eran 2 frascos de pastillas para dormir de adultos, de esas que se toman con receta médica y con mucho cuidado. «Zolpidem», leyó Rosita en su mente, reconociendo el frasco que había visto en el baño de la señora. Y otro frasco más, ansiolíticos fuertes. Sabrina estaba mezclando un cóctel mortal. Una dosis de eso podría dormir a un caballo. En el cuerpo de un bebé de 10 kilos, eso no era un sedante. Era una sentencia de muerte o, como ella quería, un daño cerebral irreversible. Sabrina vertió el polvo blanco dentro de los biberones. Agitó la leche con fuerza. La espuma subió, blanca e inocente, ocultando el veneno. «A ver, mis amores», dijo Sabrina, dándose la vuelta con una sonrisa maníaca y los 2 biberones en las manos. «Tienen hambre, ¿verdad? Papá no está. La criada no está. Tienen que comer todo, hasta la última gota. Así duermen».
Y mañana, cuando despierten, si es que despiertan, serán los niños especiales que necesito para mi cuenta bancaria. Se acercó a Leo primero. Abre la boca, ratita. Rosita sintió que el tiempo se detenía. Si ese líquido tocaba los labios del niño, todo estaba perdido. No podía esperar más, no podía grabar, no podía buscar ayuda. Tenía que ser ella, ahora. Con un grito que salió de lo más profundo de sus entrañas, un grito de madre leona defendiendo a sus cachorros, Rosita salió de las sombras. ¡No! Sabrina dio un salto del susto y se giró, con los ojos desorbitados. El biberón de Leo resbaló de su mano, pero logró atraparlo en el aire antes de que cayera. ¡Tú! Gritó Sabrina retrocediendo. ¿Cómo entraste? ¡Largo de aquí! ¡Seguridad! ¡No les des eso!, bramó Rosita lanzándose sobre ella. No hubo palabras elegantes, no hubo discursos. Fue un choque de cuerpos. Rosita, impulsada por la adrenalina, empujó a Sabrina contra el armario. El biberón de Leo salió volando esta vez y se estrelló contra la pared. ¡Plaf! La leche envenenada salpicó las cortinas y el suelo, dejando una mancha blanca que olía a químico. ¡Maldita salvaje!, aulló Sabrina, recuperando el equilibrio. Sabrina era más alta y más fuerte, y tenía el otro biberón en la mano, el de Teo. Con una furia ciega, Sabrina golpeó a Rosita en la cabeza con el biberón pesado de vidrio endurecido. Rosita sintió un estallido de dolor en la sien. Vio luces de colores, cayó de rodillas al suelo, aturdida. La sangre caliente empezó a bajar por su frente, cegándole un ojo. «Te dije que te largaras», gritó Sabrina jadeando, mirándola con asco. «Ahora sí te buscaste la ruina. Voy a llamar a la policía y diré que entraste a robar y a matar a los niños. ¡Te vas a podrir en la cárcel!». Pero Sabrina no llamó a la policía. Miró el biberón que le quedaba en la mano, miró a Rosita sangrando en el suelo, y tomó una decisión rápida. «Pero antes», dijo Sabrina, caminando hacia la cuna de Teo, «vamos a terminar lo que empezamos. Si te van a culpar, que sea por algo grande». Sabrina agarró a Teo, que lloraba aterrorizado, y le metió la tetina del biberón a la fuerza en la boca. «¡Bebe!», le gritó al niño. Rosita, desde el suelo, con la vista nublada y la cabeza dándole vueltas, vio la escena como en cámara lenta. El bebé luchaba, escupía, se ahogaba. Sabrina le apretaba la nariz para obligarlo a tragar. «¡No!», gimió Rosita. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Se arrastró por la alfombra, dejando un rastro de sangre. «¡Suéltalo!», gritó, agarrando el tobillo de Sabrina con la poca fuerza que le quedaba. Sabrina, furiosa, le dio una patada en las costillas a Rosita. «¡Suéltame, perra!». El golpe le sacó el aire a Rosita, pero no soltó el tobillo. Mordió la pierna de Sabrina con desesperación, clavando los dientes a través de la seda del pantalón. «¡Ah!», gritó Sabrina de dolor. Por el reflejo, soltó al bebé y al biberón. El biberón cayó al suelo, pero no se rompió. Rodó por la alfombra, derramando el líquido blanco venenoso. Teo tosía, llorando, con la cara manchada de leche, pero vivo. No había tragado lo suficiente. Sabrina, loca de ira, agarró una lámpara pesada de la mesita de noche. «¡Te mato!», gritó, levantando la lámpara sobre la cabeza de Rosita. «Te mato aquí mismo y diré que fue defensa propia». Rosita cerró los ojos, esperando el golpe final. Protegió su cabeza con los brazos, rezando un Ave María rápido. Sabía que iba a morir, pero al menos los niños no habían bebido el veneno. Al menos había ganado tiempo. «¡Lárgate al infierno!», gritó Sabrina bajando el brazo con fuerza letal. Pero el golpe nunca llegó. Un sonido estruendoso detuvo el tiempo. No fue el golpe de la lámpara, fue el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose de golpe abajo, y una voz grave, potente, llena de pánico y autoridad, que retumbó desde el vestíbulo hasta el segundo piso. «¡Sabrina! ¡Rosita!».
Era Lisandro. Sabrina se quedó congelada con la lámpara en el aire. Sus ojos se abrieron como platos. El color se le fue del rostro. El reloj de la pared marcó las 9. ¿Cómo? ¿Cómo había vuelto tan rápido? Se suponía que estaría en la gala. Rosita, desde el suelo, abrió el ojo que no tenía lleno de sangre. Escuchó los pasos apresurados subiendo las escaleras. Pasos de hombre, pasos de padre. Miró a Sabrina, que bajaba la lámpara lentamente, temblando, buscando desesperadamente una excusa, una mentira, una salida. Pero el cuarto estaba destrozado. Leche envenenada en el suelo, Rosita sangrando, los niños llorando histéricos, y Sabrina con un arma en la mano. Esta vez no había mentira que pudiera tapar el sol. La puerta de la habitación se abrió de par en par, y ahí, en el umbral, estaba Lisandro, jadeando, con el rostro desencajado, y detrás de él algo que Sabrina nunca esperó ver, 2 policías uniformados. El último hilo de esperanza no se había roto, se había convertido en una soga alrededor del cuello de la villana. Pero la batalla final, la confrontación de la verdad, apenas comenzaba, porque Sabrina, acorralada como una rata, era más peligrosa que nunca. La verdad explota como bomba. El tiempo se congeló en esa habitación. Fue como si el mundo entero hubiera dejado de girar para concentrarse en ese cuadrado de alfombra manchada de leche y sangre. Lisandro estaba parado en el marco de la puerta con el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban inyectados en una mezcla de terror y confusión que pronto, muy pronto, se convertiría en la furia de un volcán. Detrás de él, los uniformes azules de 2 policías brillaban bajo la luz cruda de la lámpara de techo. Sabrina, con la lámpara de bronce todavía levantada en el aire como un arma homicida, parpadeó. 1, 2 veces. Su cerebro calculador, ese que había planeado robos y venenos, intentó procesar el error. ¿Cómo había vuelto? ¿Por qué la policía? Pero el instinto de supervivencia de la víbora es rápido. En una fracción de segundo, soltó la lámpara, que cayó al suelo con un estruendo sordo sobre la alfombra, y se llevó las manos a la cara. ¡Gracias a Dios!, gritó Sabrina, transformando su mueca de odio en una máscara de pánico teatral. «Lisandro, ayúdame, se ha vuelto loca. Esa mujer entró a robar y quiso matar a los niños. Tuve que defenderlos». Se lanzó hacia Lisandro intentando abrazarlo, buscando refugio en el hombre al que planeaba estafar. «Mira lo que hizo», sollozó señalando el desastre. «Me atacó. Mírame la pierna, me mordió como un animal». Rosita, tirada en el suelo con la sangre bajándole por la sien y cegándole el ojo izquierdo, no tenía fuerzas para gritar. Solo tenía fuerzas para una cosa: arrastrarse. Se arrastró no hacia la puerta, no hacia la salvación, sino hacia la cuna de Teo. «No», gimió Rosita con voz pastosa. «La leche tiene veneno. No dejen que beban». Lisandro miró a Sabrina, que se aferraba a su chaqueta. Luego miró a Rosita sangrando en el suelo, protegiendo con su cuerpo el acceso a las cunas. Y finalmente miró a sus hijos. Leo y Teo no miraban a su padre, miraban a Sabrina. Y en sus ojos no había alivio, había terror. Cuando Sabrina alzó la voz, los 2 bebés se encogieron temblando, y Teo rompió en un llanto histérico, estirando sus manitas hacia Rosita, hacia la sirvienta, hacia la ladrona. «¡Aléjenla de mí!», gritó Sabrina, fingiendo miedo cuando uno de los policías se acercó. «¡Es peligrosa!». «Señora, cálmese», dijo el oficial, un hombre mayor con bigote y ojos que habían visto muchas mentiras. «Nadie se va a mover de aquí». Lisandro se soltó del abrazo de Sabrina con un movimiento brusco, casi violento. La empujó suavemente hacia un lado. No dijo nada. Caminó hacia el centro de la habitación. Sus zapatos de cuero caro crujieron sobre los cristales rotos del biberón. Se agachó.
Tocó la mancha blanca en la alfombra, se llevó los dedos a la nariz. El olor, ese olor químico, amargo, que no tenía nada que ver con la leche de fórmula. Era el mismo olor que sentía en el baño de Sabrina cuando ella decía tener migraña, pero mucho más fuerte, concentrado. Lisandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Rosita. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblando de una rabia contenida. «Zolpidem y calmantes», susurró Rosita, escupiendo un poco de sangre. «Los quería dormir para siempre, señor, para que parecieran locos, por la herencia». «¡Miente!», chilló Sabrina, histérica. «Es una drogadicta. Eso lo trajo ella. Yo la descubrí drogando a los niños y por eso la ataqué». Pero entonces ocurrió el milagro, o mejor dicho, la justicia divina hizo su entrada. Desde el pasillo se escucharon golpes sordos y gritos ahogados que venían de abajo. «¡Sáquenme! ¡Abran esta maldita puerta!». Uno de los policías bajó corriendo. Segundos después, subió ayudando a caminar a doña Amparo. La vieja cocinera estaba pálida, despeinada, con el delantal roto, pero con los ojos echando fuego. Al entrar al cuarto y ver a Rosita sangrando, Amparo soltó un alarido. «¡Lo sabía! ¡Maldita bruja!». Sabrina retrocedió, acorralada contra el armario. «Esa vieja está senil. Son cómplices». Amparo se soltó del policía y con el dedo índice temblando, apuntó a la cara perfecta de Sabrina. «¡Cállate, boca de infierno!», gritó la anciana con una fuerza que nadie sabía que tenía. «Señor Lisandro, ella me encerró en la despensa, me tiró al suelo y me encerró porque la escuché hablando por teléfono. Dijo que iba a darles el cóctel a los niños esta noche. Dijo que si quedaban tontos era mejor para cobrar el dinero». Lisandro se puso de pie lentamente. Era un hombre alto, imponente. En ese momento parecía un gigante. «¿Dinero?», preguntó Lisandro, girándose hacia Sabrina. Su voz era un susurro letal.